Banderas. Hola, Karina. No te preocupes. A ver, espera. Yo te pongo. Te falta el micrófono. A ver si te lo puedo poner yo. Dejar de silenciar el audio. A ver. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, sí lo escucho. Ahora yo te escucho a vos también. Ahí está. Ya, Perfecto. ¿cómo ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Aquí un poquito preocupada con tantas dudas que se tiene. ¿Con tantas? Dudas. Ah, bueno, no, es parte de hacer el trabajo. Qué hermoso ese gatito que tenés ahí atrás. Ah, sí, es muy lindo. ¿Cómo se Sí, llama? es un lindo. Se llama Cuchuflay. Cuchufly. Bueno, muy hermoso. Sí, Ojalá pudiéramos estar como sí, es un lindo. Cuchufly, tiradas en el sillón, ¿no? Sí, quisiera estar Hermoso. yo. Bueno, a ver, no te preocupes. Lo primero que te digo es eso, la reunión está para que nosotras podamos ir aclarando tus dudas y también ajustando la escritura del trabajo, ¿sí? Sí, Digamos, contame cuáles son tus dudas, yo tengo cosas para decirte, pero quizás es más valioso para vos que vos me preguntes y a partir de ahí vamos armando el intercambio. ya. Verá, lo que pasa es que yo al realizar las tareas que nos enviaron, yo analicé los textos también y los cuadernos de trabajo también. Y yo le puse como más o menos como un marco teórico, porque si yo respondía, por ejemplo, con qué propósito el niño lee, por ejemplo, en forma individual, lo único que podía poner es porque como yo he trabajado también con estos textos y estoy trabajando con estos textos con los niños, lo único que se me ocurre decir es que sí, en realidad el objetivo de la lectura es la información y el aprendizaje que los niños tienen al respecto de acuerdo al tema que vayamos tratando. Pero ¿y si no le pongo con lo que nos han dado a ustedes en la maestría, en los cursos, los autores y todo eso? ¿Cómo le hago solamente con unas pocas palabras? Me va a salir muy poquito el contenido. Está muy bien lo que decís. Quizás no se trate tanto de que vos no entiendas solamente, sino también que yo tenga que ajustar la manera en que te explico en qué consiste el trabajo. A ver, algo que le pasa mucho, que nos pasa a todos los que escribimos trabajos y los que hacemos análisis, es que nos sale un poquito más fácil decir cómo debieran ser las propuestas. Es más fácil usar el marco teórico que vos, como alumna de la maestría, lo tenés bastante claro, es más fácil usarlo para decir cómo debieran ser las cosas que usarlo para decir cómo son realmente. Lo que sucede en tu trabajo y algunos de los comentarios que yo te hago tienen que ver con eso. No tienen que ver con que vos no podés usar el marco teórico para el análisis. Sí, en realidad lo podés usar, pero a veces te pasa en el análisis que vos en vez de decir cómo es el libro de texto, de analizarlo a partir de ese marco, lo que haces es decir, por ejemplo, que bueno, que con esas consignas de lectura, si el maestro propone volver a los textos, los chicos van a poder profundizar el contenido. Es decir, a vos se te mezcla lo que propone el libro con lo que vos harías como maestra utilizando el marco teórico. Entonces, está muy bonito y que estaría muy bien si el trabajo consistiera en que vos desarrolles cómo usarías el libro para resguardar las condiciones didácticas
que pongan a la lectura y a la escritura como herramientas para aprender en el aula. Pero el trabajo no consiste en eso. Entonces, sí tenés que usar el marco teórico, es correcto. Lo que tenemos que ver es cómo vos lográs usar el marco teórico para analizar sin decir cómo debieran ser las cosas. Entonces, a ver, ahí me voy como explicando un poquito mejor. Sí, sí, sí. Bien, ahora, analizar las consignas usando el marco teórico sin tentarse de decir cómo deben ser las cosas es muy difícil. Entonces, lo que yo te propongo para que vayamos eh, viendo cómo, veamos algún ejemplo para que a vos te resulte un poquito más fácil. Lo primero que quiero decirte es que vos algunas partes del libro, algunas consignas del libro, considerás que son pertinentes. Las nombrás como pertinentes. Y en realidad no lo son. O sea, lo primero que tendríamos que discutir un poquito vos y yo es que las consignas de lectura y escritura que están en estos libros de texto no se vinculan con leer y escribir como, no están tomadas como herramientas, eh, la lectura y la escritura, ni están tomadas como herramienta para aprender, ni son objeto de enseñanza. En realidad, el libro se opone bastante al enfoque que has trabajado en la maestría. Esa es como la primera cuestión que nosotras cuando vos tuvimos los primeros Zoom lo discutimos y vos lo tenías claro porque vos me decías cosas como que estos libros con esas consignas y esos textos, los chicos no aprendían con estos libros y esas consignas y esos textos, sino que era necesaria una fuerte mediación didáctica y que si esa mediación no estaba, los chicos no aprendían. E incluso me comentaste que ni los textos eran buenos porque les faltaba mucho contenido y daban mucho contenido por hecho y que tampoco servían para aprenderse esos temas. Es decir, que vos en los primeros Zoom lo tuviste claro de entrada, fuiste una de las primeras que lo dijo en nuestros intercambios. Quizás lo que te esté costando es ponerlo por escrito, porque a mí me parece que lo que a vos te pasa es que vos querés usar el marco teórico para decir que sí pasa eso. Y en realidad tenés que usar el marco teórico para decir que no pasa eso. Te doy un ejemplo. La mayoría de las consignas de lectura del libro de texto son de identificación y de reproducción de la información. No son consignas abiertas, son consignas cerradas. Entonces, vos podrías volver por ejemplo, a los foros y buscar en qué parte se habla de lectura, eh, y fijarte lo que se dice sobre lectura, sobre las consignas abiertas y las consignas cerradas, y después volver a tu trabajo y hacer el análisis diciendo, bueno, en el libro de Ciencias Naturales aparecen estas consignas de lectura, antes no se propone nada, no aparece un propósito de lectura, o sea, vos querés usar el marco teórico para ir por la positiva y decir, si a los chicos se les genera un propósito de lectura, los chicos van a poder leer este texto y profundizar. Pero podrías decirlo al revés, podrías decir, las consignas de lectura que se presentan en el libro de texto son de identificación y de reproducción de la información y no aparece en ninguna parte una consigna que tenga que ver con generar propósitos de lectura propios. Ya. No sé si me voy explicando. Igual voy a usar ejemplos de tu trabajo para que te resulte más. Espérame que tengo muchas ventanitas abiertas, porque lo que hice fue, espera que lo voy a buscar, acá están tus trabajos, a ver, busquémoslo por ejemplo con el TP4B, acá, TP4. Vamos a usar primero este. Ahora te comparto, dame un segundito que lo estoy. Ya, no hay problema.
Lo tengo abierto, pero lo tengo que... Bien, acá tenemos una partecita como para mirar. Ahora te busco y ponemos compartir pantalla. A ver acá. Ahí está, creo que ahí ahora sí estás pudiendo mirar, ¿verdad? Bueno, yo estoy en el TP4B. En el TP4B, vos tomás, voy a ir para arriba un poquitito, tomás, por ejemplo, ¿no? Del texto de Ciencias Sociales, la página 20 y nombrás una consigna que habla de leer el recuadro sobre las migraciones, obtener sobre las migraciones internas, ¿lo estás pudiendo leer ahí conmigo? Te muestro ahí por donde estoy. Bien. Obtener las ideas principales y secundarias y elaborar un mural poniendo títulos que engloben los problemas con las noticias encontradas. Y agregás, haces muy bien porque pones la consigna y pones el texto, de modo que los que leamos el trabajo nos demos cuenta a qué te referís, ¿no? De qué parte hablas. Pero cuando haces el análisis de esta consigna, vos decís que los chicos realizan una lectura localizada y que van a entender más claramente en qué consisten las migraciones internas y que van a poder argumentar su respuesta, que van a poder hacer una comparación entre las migraciones, ¿no? En base a la lectura del texto. Ya. Entonces, acá ves, agregás un pedacito de teoría, porque decís, enseñar a leer textos expositivos también significa que el docente intervenga para ayudar al alumno a entender que se intenta interpretar el texto. Está precioso, pero lo que tenés que... Y acá está el problema que yo te señalo en el comentario. ¿Ves que te pongo? De acuerdo, pero ¿es lo que pasa en el libro? ¿En alguna parte dice que el docente va a intervenir para ayudar al alumno? No lo dice en ninguna parte. Entonces lo que vos podrías decir es que, vuelvo para arriba, vos podrías decir que una consigna en donde se propone obtener las ideas, para poder obtener las ideas principales y las ideas secundarias de un texto, hay que saber mucho del tema. ¿Te acordás que en uno de los foros nosotros trabajamos con un texto de Eisenberg que decía que para leer sociales hay que saber mucho de eso, para leer historia hay que saber mucho de historia? Bueno, Sí. ese texto del foro te serviría para decir, por ejemplo, que es muy difícil obtener ideas principales y secundarias si no se conoce mucho sobre el tema, e incluso podrías poner el nombre de la autora y el año entre paréntesis. Y después podrías decir que en el libro de texto, si vos vas para arriba, ¿no? Los niños no han tenido oportunidad de conocer sobre el tema. O sea, se plantea el texto de migraciones y se les pide que obtengan ideas principales y secundarias. Y entonces vos podrías hacerte una pregunta ahí y decir, si para leer historia hay que saber mucho sobre historia, y a estos niños se les propone el texto y a continuación está esta consigna, ¿cómo podrían hacerlo los niños si no hay intervención docente? Y transformás, entonces, eso que vos sabés desde lo teórico en una pregunta que te haces. Porque vos lo que podés decir es que muy probablemente los niños van a reproducir información, pero no van a tener oportunidad de comprender el tema migraciones porque eh, porque no hay discusión, porque no hay propuesta de volver al texto, porque no hay lugar a las distintas interpretaciones, porque lo que se propone es una consigna cerrada. Ya.
Entonces, a mí me parece que hay como una primera cuestión para que vos tengas en cuenta, que es esta. Ponete en la cabeza que el libro no tiene consignas de lectura y escritura que favorezcan el aprendizaje de las ciencias. Y tampoco tiene, digamos, enseña a los niños a leer y a escribir para aprender. Esas dos cuestiones que nosotros trabajamos a lo largo del taller, en el marco teórico, no están resguardadas en los libros de texto. Entonces, toda tu investigación tiene que girar en torno a que eso no pasa. Ya. A que la concepción de lectura y escritura que aparece en este libro de texto considera a la lectura y la escritura como de una manera instrumental. Mirá, te voy a mostrar acá en el voy a compartir pantalla con vos, el primer foro que hicimos. El primer cierre del primer foro. ¿Es este? Sí, es este. En este foro, al principio, nosotros retomamos en las primeras diapos las concepciones de lectura y escritura. La tradicional, la usual, la que en general existe en las aulas, y la que ustedes trabajaron en la maestría. Si vos te parás acá, en estas primeras diapositivas, en la 4 y en la 5, aparece la posición clásica y usual, y luego aparece en la 4 y en la 5 aparece la posición que las considera como herramientas de aprendizaje. Estas dos diapositivas se pueden ubicar en el marco de lo que nosotros te estamos proponiendo que vos analices. Y vos podés ir a mirar los libros para ver si la posición es la clásica y la usual, o si es la posición que toma la lectura y a la escritura como herramientas de aprendizaje y contenido de enseñanza. Y la verdad es que no las toma como herramientas de aprendizaje y como contenido de enseñanza. Tiene más que ver con una posición clásica y usual. Entonces, todo tu análisis tiene que girar en torno a esto. Ya. ¿Te ayuda lo que te digo, Karina? Sí, sí, mucho, sí, gracias. Bien. Ese es uno de los problemas que tiene tu trabajo, pero te quiero aclarar algo. Yo sé que vos sabés que la posición es la clásica y usual. Yo sé que vos lo sabés, porque vos me lo dijiste en los primeros Zoom. Pero tuviste un problema al escribirlo. Cuando vos lo escribiste, me parece que vos quisiste contar que si se hacía de determinada manera, el libro podía servir para enseñar. Y es verdad, si hubiera mucha mediación, el libro podría servir para enseñar. Pero tu trabajo no consiste en contar eso, tu trabajo consiste en en analizar lo que vos observaste. Entonces, está buena la pregunta que vos me hacés, pero Victoria, ¿cómo lo hago si no uso el marco teórico? Yo te digo, no, tenés razón, lo tenés que usar, pero lo tenés que usar al servicio de decir que que la concepción de lectura y escritura de este libro corresponde a la concepción clásica y usual. Ya. Entonces vos vas a poder decir, por dar un ejemplo, mira, me voy a otro foro, o a ver, me quedo en este, a ver, déjame ver. Sí, por ejemplo, vos vas a poder decir si hay o no hay relaciones entre las propuestas de lectura y escritura, si las propuestas de lectura y escritura se entrelazan para profundizar el contenido, y claramente eso no sucede porque son los textos, unas consignas de lectura y unas propuestas de escritura que nunca, no hay un caminito que va permitiendo trabajar con ese tema y volviendo sobre los textos para volver a contestar una pregunta o para volver a escribir una partecita o para agregar algo sobre lo que ya se había escrito. Vos vas a poder decir, por ejemplo, si hay situaciones donde la mayoría de los casos se trata de transcribir eso que está allí,
o si los niños tienen oportunidades de ir como escribiendo y pensando sobre eso, de qué manera se utiliza, ¿no? La escritura, ¿no? Dice, por ejemplo, acá, la producción escrita y los procesos que el escritor utiliza al componer un texto hacen posible o facilitan el aprendizaje. Ay, ¿ustedes tienen oportunidad de escribir textos en estas consignas? Por ejemplo, vos podrías decir que no, que la mayoría de las consignas de escritura se vinculan más con la lectura y con responder lo que aparece en el texto. Vos Claro. podrías decir, por ejemplo, que hacer un mural o una noticia para contar un contenido de ciencias no se vincula con profundizar sobre ese contenido. Cuando les piden hacer un collage, por ejemplo, Claro. hacer un collage se vincula, o transformar una letra a una canción, que creo que vos lo ponés en uno de tus, como consigna, que hay una letra a una canción y la tienen que transformar en una, cambiar las palabras para que tenga que ver con el contenido de Naturales. Sí, algo así estaba en una consigna. Bien. ¿Qué? Sí. ¿Aparece ahí la función de la escritura como su función epistémica? ¿Tiene algo que No, ver con...? Bueno, entonces vos podés decir eso. Vos podés decir también por qué canciones si estamos trabajando ciencias. ¿Por qué ya. cuentos si estamos trabajando ciencias? Y vos podés decir, por ejemplo, que, lo quiero buscar acá para mostrártelo acá, creo que está en el foro 2, me voy a ir un segundito al foro 2. Espera que ya lo puse, pero tiene que cargar. Vos podés decir, por ejemplo, hay un texto que trabajamos sobre la naturaleza del conocimiento científico y vos podrías decir, ¿se está resguardando la naturaleza del conocimiento científico cuando los chicos tienen que cantar canciones? Yo creo que Ya, no, porque si yo claro, tomo el marco teórico puedo decir que no. claro. ¿Sabe Entonces, que ahorita le estoy entendiendo mucho más? Porque yo me imaginé, sinceramente me imaginé, que yo debía defender la posición del texto. No debía, no. no debía refutar lo que está, porque en realidad hay muchas cosas que no tienen nada que ver ni con la realidad ecuatoriana misma. Y vos sabés mucho de eso, y yo sé que vos sabés, porque vos me lo dijiste. Pero yo me di cuenta que vos en tus trabajos querías eh, mostrar con cierta amabilidad el libro y hablar mucho de lo que puede hacer un docente para que los niños aprendan. Pero ese no Sí, es el objeto de tu trabajo. Tu objeto de trabajo es describir el libro y analizarlo con el marco teórico. Y decir cosas tan bonitas como las que me dijiste una vez a mí, porque vos a mí una vez me dijiste que en estos libros la tensión entre lo dicho y lo no dicho es muy fuerte, porque hay muy poca información y hay mucho para reponer. Y vos tenés una autora acá, unas autoras que son Casamajor, Espinosa y Pitón, del año 2009, que vos las podés usar para decir esto, porque ellas hablan de la tensión entre lo dicho y lo no dicho. sí, Y también habla Eisenberg. Entonces, vos podés tomar eh, esto para hablar de los libros de sociales, a Eisenberg, y para hablar del libro de naturales podés tomar a Spinoza y decirlo, y animate a decirlo, porque aquí no, este es un trabajo para vos, nadie va a nada, no te va a pasar nada por analizarlo como corresponde. O sea, es tu objeto de trabajo. No estás obligada a decir lo que no hay. Vos sabés lo que hay. Quizás sí, lo que te realidad, pasó es esto que estás diciendo, ¿no? sí. En Yo este sé, momento, yo sé yo que le vos veo, entendés el marco teórico. sí. Perdón, me ibas a decir algo. No, yo en este momento le veo claro la situación,
porque en realidad, sinceramente, yo creí que debía defenderle al libro cuando en realidad yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, porque son textos que no están, o sea, no van y no dan ni siquiera nociones para que el estudiante trabaje solo, sino siempre con la ayuda del docente. Bien. Y eso más del docente, en este caso yo tengo que llevar información yo de aquí, de mi casa o del internet para poderles ayudar a comprender. Porque, por ejemplo, trabajé del texto de sociales, está algo sobre la firma del Acuerdo de Cartagena, algo así, y no está en el texto, entonces tuve que yo consultar. Ahora hay enlaces web aquí tanto en el cuaderno de trabajo como en el texto, que los niños no van a acceder a eso porque muchos no tienen internet, muchos no tienen computadora. Y además, fíjate, ¿no? Entonces, Claro, claro, y además fíjate que estén incluidas las TICs no significa que los niños estén teniendo lugar para problematizar, para reflexionar eso, para discutirlo, porque en general, cuando ponen el enlace para ir a consultar es consulten y traigan una recomendación de cómo habría que, qué sé yo, ponele, potabilizar el agua. ¿Qué? Ni yo, si yo voy a mirar en internet eso, ni yo podría hacer una recomendación de eso. claro, O sea, necesitaría de buscar información, de llevarla a la escuela y discutirla con mis compañeros, de que la maestra tome notas, de que nos dé una nueva tarea sobre eso que miramos, de hacer un escrito, digo, como que hay toda una propuesta que no aparece claramente, o claro, sea, no alcanza con poner vayan a buscar en internet. claro, no, Eso no significa que el alumno vaya a tener lugar allí para pensar mucho, y eso vos lo podés decir, porque lo sabés y porque está en el marco teórico. sí, en realidad que sí, hay muchas cosas que los niños no van a poder comprender. Hay cosas que ni yo mismo me comprendo. Claro, Por ejemplo, en el libro de porque la sociales, función de la lectura es instrumental y la de la escritura también, o sea, ahí hay una concepción que está entendiendo que con leer alcanza para comprender lo que allí está. Y no tiene en cuenta, por ejemplo, los saberes de los sujetos, ¿no? Que van a ese texto con unos saberes a intercambiar eso que está escrito y en ese intercambio van construyendo un significado posible. Vos podrías decir eso, por ejemplo. Y eso está en el marco teórico, o sea que sí, el marco teórico lo vas a usar, pero lo vas a usar para decir cuál es la concepción, ya, no para decir cómo debiera ser, para más o menos presentar el libro y que no quede tan criticado. sí, en Vos realidad, fijate incluso que muchas de las propuestas son para que los niños las hagan solos, ¿no? Y entonces uno podría pensar, ay, pero favorecen la autonomía. No, todo lo contrario, porque si yo no amaso con los niños unos saberes y unos propósitos de lectura, ningún lector es autónomo si no tiene oportunidad de ir al texto con un propósito que le permita ir registrando qué es lo que entiende y qué es lo que no entiende y qué otros textos necesita para seguir comprendiendo. Entonces, están lejos de favorecer la autonomía, aunque la mayoría de las propuestas sean solitarias. Todo claro, eso podés decir vos, y mucho más, ¿no? Porque una ayudita que te doy si te sirve, si te sirve, porque vos tenés que elegir la forma, pero si vos volvés a los 4 cierres de foro, estos que yo te estoy mostrando en pantalla, que ustedes los tienen en la plataforma, vos incluso te los podés descargar en tu computadora para tenerlos, y los cierres de foro tienen un montón de información teórica, igual que tu marco teórico, que el trabajo práctico 1, ¿no? Pero por ahí el trabajo práctico 1, vos te esforzaste por hacerlo prolijito, que te quedara y qué sé yo, y hay alguna información que no te entró y no importa, está bien. Pero podés complementar el marco teórico, el trabajo práctico 1, con estos cierres de foro que son marco teórico también. Y ya, y lo que tienen de bueno es que como nosotras fuimos haciendo los cierres y usamos todos los textos trabajados,
Si hay algún texto que vos no te acordás, si te sirve o no te sirve, o cuál era la autora, o de qué hablaba, si de lecturas, si de escrituras, si de textos, los cierres de foro lo tenés todo organizado. Ya, Entonces te puede servir para todavía poner más letra de la teoría que, como vos me decís, que está muy bien lo que me decís, es cierto, hay que poner letra de la teoría, claro que sí. Y los cierres de los foros te ayudan porque está todo juntito. claro, sí. Muy, muy amable. Mejor me ha zafado de muchas dudas porque ahí estuve muy confundida. Y decía yo, pero si le estoy más bien ayudando a que el texto sea favorable para el niño, pero en realidad que no, Claro, no, no, ni claro, para bien, uno bien, como docente, peor para el niño. Por bien. ejemplo, en el de sociales, si usted le vio, le revisó, Sí, está a fechas, vuelve a fechas, retrocede fechas, regresa a fechas y también es algo muy, muy confuso para uno como docente como para el niño también. claro, ahí lo que aparece es lo de la tensión, ahí aparece claramente lo de la tensión entre lo dicho y lo no dicho. Y vos hasta podrías, porque ahora si querés pasamos como a la otra cuestión que tiene que ver con elaborar el trabajo que yo quería, porque a ver, hasta ahora estuvimos hablando del contenido del trabajo, pero el otro aspecto sobre el que tenemos que revisar nosotras es algo que tiene que ver con la forma. Eh, ¿Por qué? Porque vos cuando vas contando lo que vas analizando, eh, vas poniendo información suelta y la vas analizando. Ahora recién estuvimos hablando de que hay que cambiar la forma de analizar, pero a mí me parece también que nosotras podríamos pensar una forma que organice tu trabajo, eh, Ya, que, a ver, que sea clara para vos y también para quien lo lee. Eh, hay algo que tenemos que pensar. Si vos, por ejemplo, porque vos tenés, a ver, para organizar tu trabajo tenés las preguntas, ¿no? Las sí, preguntas de la, de investigación, ¿no? Que tenían que ver con mirar las consignas de lectura y escritura y buscar allí las concepciones que sustenta el libro, ¿no? sí, Entonces, vos podrías tomar las consignas de lectura eh, y analizar las preguntas, perdón, sobre lectura que te hiciste en el TP2 y analizar todo lectura en el libro de naturales y todo escritura solamente del bloque que elegiste, no más, ya, solamente de la unidad que elegiste, podrías hacerlo así, o bien podrías tomar todo lectura y escritura del libro de naturales, después hacer todo lectura y escritura del libro de sociales, después hacer un análisis sobre los textos ya, de los dos libros, ahí lo podés juntar, y después cerrar con una comparación entre las propuestas de lectura y escritura de naturales y las propuestas de lectura y escritura de sociales. ya, Esta es una forma posible, podría haber otra, pero a mí me parece que esta forma te puede ayudar para que no te quede tan fragmentado. Porque si yo me voy, espera que voy a buscar el TP2 y te explico por qué lo estoy pensando así. Espera, vamos a buscar TP2. Acá está. En el TP2, nosotros pusimos qué uso se le da a la lectura y a la escritura en las consignas establecidas en los textos de naturales y de sociales. Espera, vamos a ver qué fue lo que te propuse cambiar. ¿Cuáles son las propuestas de lectura? ¿Qué propuestas se hacen en general después de leer? Eh,
Y aquí te propongo, bueno, acá está en el costadito, ¿no? Lo estoy leyendo del costadito, qué se propone escribir y de qué manera se propone y con qué propósito. Me parece que vos podés tomar, ojo, tomá todas las de lectura, no las abras, o sea, tomá todas las de lectura y analizás lectura, y cuando quieras analizar escritura, que está con estas, qué se propone escribir, de qué manera se propone y con qué propósito, incluso vas a poder hacer una relación entre si lo que se propuso leer tiene relación con lo que se propuso escribir, y si eso que se propone escribir permite profundizar lo leído o no, o simplemente es identificación y reproducción de la información, y las consignas son muy cerradas. Ya. ¿Qué te parece esto que te propongo? Sí, sí. Entonces con todo esto que me ayuda, debo hacerle un solo trabajo para presentarle. Sí, eso es lo otro que te pensaba proponer yo. Yo te pensaba proponer, esto que te voy a proponer es difícil, así que lo digo despacito para que lo discutamos un poquito juntos. Yo te pensaba Ya, proponer a vos ahora que vos juntaras el TP4A, ya, el revisado, yo te lo corregí hoy, sí, así que ahora en un ratito te lo voy a mandar por el correo de la plataforma. ya, Te lo voy a mandar por ahí para no hacer lío en subírtelo a la plataforma. Te lo mando por ahí y vos juntás el TP4A revisado, el TP4B y el TP4C, todo en uno solito, ya, pero tomando estas orientaciones. ya. La pregunta que vos me podés hacer ahora es, ¿y me va a servir todo lo que hice? Sí, te va a servir, porque aunque haya que modificar el análisis, vos habías pensado muchas cosas. Ya, justo le Entonces, iba a decir, no sí, le hago de trabajo en trabajo, sino le hago ya uno solo. uno solo. Ya, Uno solo con esta organización que hablamos recién. Primero va a ir la descripción, que es el TP4A. Y después vas a agregar los otros, vas a transformar en realidad el TP4B y el TP4C en la continuación del TP4A, ya, y vas a hacer lo que dijimos recién, vas a tomar el libro de naturales, consignas de lectura y escritura, el libro de sociales, consignas de lectura y escritura, la ya, descripción de cómo son los textos y una comparación. ya. Aquí está el texto de sociales. Aquí le tengo el texto de sociales. Por ejemplo, en la unidad uno, Sí, ya ahí dice una consigna: averigua por qué el petróleo es tan codiciado a nivel mundial. ¿Sabes cómo se extrae? Por ejemplo, ellos de dónde van a sacar esa información. claro, Ya claro. no van a poder sacar esa información. Entonces, yo ahí debo hacer el análisis de que esto vendría a ser como como lectura, ¿no es cierto? Al momento de averiguar, estoy Sí, leyendo la sí, es información. lectura, es lectura. Ya. Y acá dice que investigue sobre el feriado bancario del siglo XX, pero si ellos ni siquiera nacían todavía. Claro, claro. Por Ya, el otro lado, sí, sí, a ya, ver, y sí. muchos son hijos de padres no letrados. Bien, pero lo que vos podés ahí decir es que, a ver, lo que vos podés decir ahí no es que son hijos de padres no letrados o que ellos no habían nacido. Lo que vos podés decir ahí es que investigar tiene sentido para el estudiante cuando viene transitando un camino de lecturas y escrituras que le otorgan sentido a ese nuevo dato o a esa nueva información que se va a ir a buscar. Ya, ¿Sí? O sea, porque sí tendría sentido y los niños podrían investigar, aunque sea algo difícil, siempre y cuando haya unas propuestas anteriores que, que den lugar a esa necesidad de buscar nueva información, ¿no? Lo que el libro propone es caprichoso, o sea, no hay vinculación entre lo que, hay vinculaciones forzadas, no es que no hay vinculación, porque sí, cuando pregunta de la migración está hablando de la migración, no es que está hablando de cualquier cosa, pero
esas son vinculaciones forzadas porque no son, los niños no están teniendo oportunidad de esto, ¿no? De transitar por un caminito, ¿no? De lectura y escritura que les permite aproximaciones sucesivas a ese tema. No, plantean el tema, dan toda la información, que además en toda esa información en realidad hay un montón de información que no está, que por lo tanto es muy difícil comprender, y se pretende que con unas consignas los niños ya entiendan eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿vamos bien? Sí, sí, sí. Bien. Lo Ya que mucho me, más clara en todo ya. bien. Lo que me parece, Karina, que podrías tener en cuenta, entonces, yo esto lo digo para que vos te organices, a ver si te ayuda. Ya. ¿Vos tenés unas preguntas de lectura que pensaste en el TP2? Copialas y pegalas después las vas a sacar, pero lo que digo es, cuando vos analices todas las consignas de lectura del libro de naturales, de la parte, espera, porque acá vos haces algo bonito, lo voy a buscar para mostrártelo. Vos decís en el libro en el TP4A, en el revisado, decís que hay en el libro de Ciencias Naturales 10 consignas de lectura y 18 de escritura. Ya. Entonces, no hace falta que vos analices las 10 consignas. Ya. Lo que vos necesitas es responder a tus preguntas de investigación sobre lectura, mirando esas consignas. Entonces vos podés introducir un análisis que diga que las consignas de lectura en el libro de Ciencias Naturales no parecen favorecer la profundización de los temas planteados en la unidad, porque, por ejemplo, y entonces copiás y pegás, ahí sí vale la pena copiar y pegar una consigna del libro, porque, por ejemplo, hay muchas consignas cerradas que son de localización y de reproducción de la información. Y entonces, ahí pones, copias y pegás 2 o 3 consignas del libro para que se vea eso. Ya. Bien, a ver si te lo puedo mostrar con el ejemplo de alguna compañera. Dame un segundito, que por ahí vale la pena mostrártelo. Espérate, a ver si encuentro acá uno que ayude, porque no quiero confundirte. Espérate, este no, pero creo que el de al ladito, no sé que como tengo tantos, a ver, Claro. tengo Sí. muchos archivitos abiertos, pero quiero ver acá a ver si este ayuda. A ver. Una posibilidad es esta, ¿ves? Por ejemplo, espera, que justo esta no. Un segundito, ¿eh? Algunas consignas son del tipo de reproducción, ya que se refieren a transcribir información, demostrando diferencias, respondiendo preguntas que se realizan sin explorar a fondo los temas del texto. Por lo tanto, sería importante favorecer la reflexión porque producir un texto por parte de los alumnos sería una oportunidad para los niños para transformar el conocimiento, que no es lo que ocurre acá. Lo que está diciendo es que son consignas para reproducir la información y que por lo tanto los niños no van a tener oportunidad de transformar el conocimiento. Pero ves cómo lo pone el análisis y abajito pone copia y pega la consigna. Claro. Y abajo pone, todas las actividades parecen fomentar la localización de información para transcribir lo que está escrito en el texto, lo cual no ayuda a que los estudiantes razonen ni argumenten sobre los temas expuestos, ya que abrir un espacio para la exposición de genuinas interpretaciones
permitiría que se escuchen, que inicien una discusión. O sea, usa el marco teórico, pero usa para decir que no se hace eso. Ya. Bien, y entonces, ¿ves cómo lo hace? Introduce un pequeño análisis, pone un ejemplo y luego cierra con el análisis. Ya. Lo que yo le propuse a esta alumna es que incluya más de una consigna. Porque, por ejemplo, si vos vas a decir que las consignas son en su mayoría cerradas y proponen la localización y la reproducción de la información, la transcripción de la información, no pongas una sola, poné 2, 3, elegí, no pongas las 10, tampoco. Ya. A lo mejor algunas te permite decir que son de localización y de reproducción y otras te permite decir otra cosa, como lo que vos me decías, por ejemplo, de Internet, o Ya, como lo que claro. vos me decías de los años. O sea, y con esto cierro, porque no te quiero marear, lo que digo es, vos tendrías, pero para vos y para que después los demás lo tengamos claro, cuando vos hablas todo de lectura, estaría bueno que creases unas categorías. Ya. Esas categorías pueden tener que ver con las propuestas del libro de texto. O sea, vos podrías usar la organización del libro de texto para nombrar las categorías. ¿Qué se propone antes, cuando se inicia el tema? ¿Qué se propone después, cuando se termina de proponer la lectura del texto? Dentro de esas que se proponen después del texto, hay algunas que parecen tener que ver con la localización y otras parecen no tener que ver con la... Digo, como organizar eso que vas a contar. Ya. No hay una sola manera de organizarlo. Yo te di la primera como la pincelada gruesa, ¿no? Lo más grueso, que es, bueno, pone todo lectura de naturales, usando las preguntas de investigación, pone todo escritura de naturales, usando las preguntas de investigación, pero no es para que vos ahí adentro dejes las preguntas, sino para que no te olvides de qué era lo que vos te preguntabas, qué era lo que vos querías saber. Ah, Ahora, ¿eh? de las preguntas que están en el TP2. Claro, son esas las preguntas que vos querés responder, pero no hace Claro. falta que las respondas. Voy a ir de vuelta a las preguntas del TP2 para que se entienda lo que digo. Vos cuando nosotros hicimos, ¿este es el TP2? No, espera. Acá debe ser este. Sí, es este. Cuando pusimos las preguntas de lectura, a vos te quedó. ¿Qué uso se le da a la lectura en las consignas establecidas en los textos de ciencias? ¿Cuáles son las propuestas de lectura? ¿Qué propuestas se hacen en general después de leer un texto? Si se propone lectura de localización, si se propone lectura individual, si se propone lectura compartida. Son un montón, son como 7 preguntas. Entonces, ¿hay que responder una por una? No. Vos te las podés copiar y pegar para no olvidarte de qué es lo que estás mirando, pero después cuando lo contás, vos podés decir, en general, en las consignas no se propone la lectura de manera compartida, más bien se proponen de manera individual. Dentro de las consignas que se proponen de manera individual, encontramos ta, 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 ta. Dentro de Ya. las consignas que se propone de manera compartida, encontramos ta, 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 ta. Estas consignas que se proponen de manera compartida, aunque la consigna diga que es compartido, en ninguna parte del texto se observa que los niños tengan oportunidad de discutir entre ellos y con los otros compañeros acerca de lo que han leído. Si los niños no tienen oportunidad de discutir, es sabido que la discusión y el intercambio de interpretaciones favorece la construcción de significado, de modo que nos preguntamos si con estas consignas sería posible. Ya.
Ya, mucho más claro, sí, gracias. Bien, Sí, bien. sí, mucho, mucho Eh, más claro ya. bien. El TP4A que vos revisaste está mucho mejor, ¿sí? Que lo habías mandado. Lo único que yo hice en el nuevo fue aclararte esto que te estoy diciendo, que, por ejemplo, cuando vos hablas de las de lectura, decís, las consignas de lectura proponen que el estudiante se convierta en investigador, incentivan a que haya trabajo cooperativo. Bueno, ahí yo te pongo, bueno, esto no es pertinente porque más que un análisis es una descripción, pero por el otro lado no es lo que se observa en el libro de texto. Ya, Es le lo voy a es lo revisar. que estuvimos discutiendo recién, dice que discutimos. Claro, Bueno, no hace falta que lo defiendas al libro. No hace falta. Está bien que no lo defiendas. Lo que tenés que hacer es ni defenderlo ni... A ver, en realidad, mira, esto es interesante. No se trata ni de hablar mal del libro, ni tampoco se trata de hablar bien, ni de hablar bien ni de hablar mal. En realidad se trata de analizarlo con el marco teórico y decir si favorece o no el aprendizaje, y decir de qué modo se propone leer y escribir, y decir si esos modos tienen que ver con una concepción de lectura clásica y usual, o con una concepción de lectura y escritura como herramienta para el aprendizaje. Pero en realidad no te sientas mal, porque tampoco es hablar mal del libro, es ya, analizarlo con el marco teórico que te dieron. Vos podrías estar haciendo una maestría que te da otro marco teórico, claro. y entonces vos dirías otras cosas. Sí, ya, yo entiendo eso. Bien. Entonces, yo lo que te voy a proponer es que juntes toda esta parte, todo el TP4 en un solo TP4, Ya, y vamos a poner una fecha de entrega y lo vas a subir al Drive, ya, en tu carpetita. ya, está bien. ¿Mm? Entonces yo lo ¿Va, voy a mirar. va a poner la fecha de entrega en la plataforma o No, me te lo va? voy a decir ahora. Ya. Decime más o menos qué tiempo necesitarías para hacer este trabajo. ¿Me puede dar una semana Sí, claro. Sí. de aquí al próximo sábado? El próximo lunes hagamos. Así tenés un poquito más de tiempo. Ya, o sea, de este lunes, el 15 de octubre. Ahí está, dale. Ya, ya entonces. Espera que me lo voy a anotar. Eh, entonces, cuando vos subas el trabajo a la plataforma, perdón, al Drive, te quiero mostrar Al algo drive, del Drive ¿cierto? también. Espera que voy a aprovechar y te voy a mostrar algo del Drive que te quiero mostrar. Eh, un segundito, ¿eh? Vamos a ir primero, te quiero mostrar algo acá, acá, aquí. Aquí está tu carpetita, ¿ves? Ahí tenemos tu carpetita. ¿Dónde está? Acá. Justo está tapada por tus fotitos. Ahí está. Bien. En esta carpeta nosotros tenemos los libros, vos después acá tenés las consignas sueltas, y acá, en esta parte de acá, vos pusiste la unidad 1 de estudios sociales. Yo te voy a pedir que también pongas la de naturales acá, pero completa, no sueltita. Así Ya. como pusiste de sociales, te voy a pedir que pongas las de naturales. Ya, sí parece que le subí, no, no se me ha subido entonces porque sí le hice. Vos me habías dicho que lo habías hecho, pero yo no la encontré. Yo Ya, entonces ya encontré, voy a volver a subir entonces. bien, perfecto. Y la otra cosa que voy a hacer, mira, ahora voy a poner acá, delante tuyo lo voy a hacer, ¿eh? Voy a crear una carpetita que diga trabajo práctico 4 completo. Ahí está. Ya, Entonces vos acá subís el trabajo práctico 4. ¿Ves? Ahí donde yo la puse. Es todo adentro tuyo. Entonces vos cuando lo subas me avisás por correo electrónico. ya,
porque en cuanto vos, y esto ya te lo anticipo para que lo sepas, cuando vos subas este trabajo, yo te voy a pedir que vos juntes el TP1, el TP2 y el TP3, pero eso va a ser después. Primero quiero que hagas esto, Ya, para que empecemos a darle forma final a tu trabajo, ¿sí? ya, Pero primero hagamos esto. ¿Sabes por qué te pido que lo subas acá? Porque yo voy a entrar a tu trabajo y ya no voy a mandarte de vuelta la devolución de este trabajo para que lo hagas de vuelta o lo mejores en algo. Lo que voy a hacer es hacerte comentarios en el Drive y también voy a reformularte yo alguna partecita ya, directamente, ¿sí? Para que vos puedas terminar al 30 de octubre con la tesis, ¿eh? ya, Vamos a tratar de que termines a finales de octubre ya con tu trabajo. O si ya. te Muy falta, que amable. te falte muy, muy poquitito. ¿Eh? Ya, entonces voy a hacer esto lo más concienzudamente posible Vos sos para, muy trabajadora, así que no te preocupes por eso. Vos sos muy trabajadora. No te hagas problema por eso, porque la capacidad de trabajo y el trabajo real lo pones en hacerlo. Quizás había pasado esto, que no había quedado claro, y bueno, y puede ser. ya, entonces yo me voy a dedicar ya a esto Bien, al 100% ya. bueno, muy bien, Karina. Cualquier Subir duda este que trabajo. tengas en el camino, me mandas un correíto y lo vemos. Ya, le puedo ¿Eh? enviar lo que está ya hecho para que me ayude tal vez. También ten en cuenta igual que yo voy a estar, ahora termino con vos y arranco con otra compañera. Y estoy como Ya, tratando digamos, de que los demás no pierdan el ritmo. Pero dale, no me mandes todo, mandame como una primera parte hecha, así la miro y te oriento sobre eso. Ahí está, ya, dale, hagamos eso. ya entonces. Bueno, Yo le agradezco mucho y gracias por acompañarnos de esta manera. La verdad bueno, es que nos colaboran demasiado y sí, sí se ha aprendido mucho, mucho en cuanto a la lectura y a la escritura, que sinceramente aquí no sabemos leer, no mm, tenemos esa costumbre de leer. mm, Entonces me ha ayudado mucho inclusive para mi trabajo con mis pequeños que estoy ahora en séptimo año ya. Y hay cosas que yo estoy aplicando lo que he aprendido aquí con ellos también. qué bueno, qué Entonces bueno. me sirve demasiado. Yo más bien les agradezco primero a Dios porque me dio la oportunidad de seguir esta maestría, ni no estaba en mis planes de esto. Y segundo, a ustedes por tenernos toda la paciencia del mundo en comprender cómo es el sistema educativo aquí en el Ecuador. Bueno, Karina, estamos para eso, es nuestro trabajo y además a mí me gusta mucho hacerlo también. Ya, le agradezco muchísimo, muchísimo. Usted no tiene idea cuánto yo le agradezco. Bueno, linda. Oíme, Karina, yo voy a subir esto, ¿te parece que lo suba a la plataforma con tu nombre el día de hoy para que vos puedas volver sobre este intercambio que tuvimos? Sí, y sí me gustaría volverla porque Bien, hay palabras que no le copié bien, entonces sí, sí me gustaría volverle a ver para irlo viendo más detenidamente. bien. Bueno, muy bien, Karina. Muy amable, le agradezco bastante y que tenga un bonito domingo, como sábado. Igualmente, igualmente para vos. Un cariño. Y un beso ahí a Cuchuflay. Ah, ya, se fue con mi Ya hijo se fue. ya. Sí, Bueno, muy nos amable, vemos. gracias. Un beso, Karina. Hasta luego. Gracias, muy amable.